Hola, buen día a todos. Es un gusto muy grande el estar aquí en el programa Transformación y Cambio para llevar la enseñanza correspondiente a esta bella mañana. Me siento muy contento, pero también muy feliz de poder estar aquí con ustedes y llevarles la transmisión de este bello programa donde estaremos estudiando aspectos muy importantes de MTC y la interacción como planos sutiles de la materia. Estoy aquí con el deseo y el gozo de edificar, de transformar y cambiar sus vidas y de llevarles a el entendimiento que modifica las condiciones internas de una persona. Así que hoy estamos aquí listos y dispuestos para transformar, para cambiar, para hacer que las cosas sucedan y para llevarles hacia un entendimiento mucho mayor de la grandeza de lo que existe en nuestro interior. Así que hoy eh, haremos este estudio y tengo cosas muy importantes que compartir con ustedes para incrementar su acervo y guiarles en este camino de la transformación y del cambio respectivamente. Es un gusto muy grande poder hacerlo. Así que nos vamos a ir directo a nuestra conexión con Gaia y decimos, querida Madre, gracias por esta mañana y por esta oportunidad de conectar con todos los elementos, los elementales y con todo lo existente. Gracias por esta interacción entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo etérico. Gracias por este momento de estudio, de transformación y de cambio. Gracias. Hoy enviamos salud en el Día del Amor y salud en el Día del Verde a todos los terrícolas. Paz, armonía, equilibrio, tranquilidad, gozo, amor, bienestar. Gracias a nuestro Padre Micael Todopoderoso, porque siempre nos guía hacia esta unidad perfecta junto a la Madre Celestial y al glorioso Espíritu Creativo. Gracias, porque así es ya. Gracias a ti por estar conmigo y por tu fidelidad y constancia en cada uno de los programas. Gracias también por tu apoyo y por tu aporte para que el programa continúe en el aire. Gracias por ayudarme y por ser mi socio o socia en esta actividad noble. Y así es ya. Quiero agradecerles por este momento en que estamos ya reunidos por aquí y vamos a iniciar nuestro estudio recordando algo de lo que vimos el día martes. El martes nos quedamos estudiando que la medicina tradicional china o MTC como se le conoce, considera que la energía ki es la misma energía que nosotros llamamos energía pránica. También le decimos energía vital aquí en Occidente. Entonces, la energía ki, imaginémonos un reloj, un reloj análogo, un círculo, y comienza a las 12 en punto y luego marca las horas hasta volver a regresar para cerrar el ciclo de 12 horas y luego otra vez para hacer 24. Entonces, de esa forma, eh, la energía aquí recorre cíclicamente a cada uno de los órganos que voy a mencionar y lo hace para que el caudal de energía que se encuentra y viaja a través de los meridianos pueda llegar a los órganos y llevarlos a que esta relación que sigue un patrón pulsante y está arreglado según la hora del día, ¿vale?
Eso es lo que nos quedamos viendo el día martes recién pasado. Y encontramos que está llevando esa actividad y que en cada uno de los meridianos principales, ¿ya? Los meridianos principales registran a diario un periodo de 2 horas de duración cada uno, ¿ya? Entonces, como son 12 meridianos y son 2 horas cada uno, cubren 24 horas que tiene un día. Eso es importante entenderlo. Ahora bien, en esas 2 horas de actividad que tiene cada órgano, se ha dicho que ese caudal va a alcanzar una intensidad, ¿ya? Que tiene que ver con la circulación y justo en las mismas horas contrarias del día en un mínimo de circulación. Si tenemos máximo de circulación, mínimo de circulación. 12 horas para uno, 12 horas para el otro. Con esto vemos el equilibrio perfecto que tiene la vida y la existencia. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese equilibrio. Cuando notamos la importancia de tomar en cuenta que el horario es solar, ¿ya? El horario solar, no según lo llevamos en nuestros relojes. Así que tendríamos que ver un disco solar para entenderlo bien, pero no comienza como nosotros lo tenemos. Regularmente, eso le llamamos ciclos biorrítmicos de los meridianos, ¿vale? Entonces, dentro de los ciclos rítmicos o biorrítmicos de los meridianos, de acuerdo a la actividad solar, para nosotros, si lo vemos desde la parte de la mañana, digamos, en la madrugada, corresponde el inicio de las actividades a la 1 a.m. y a esa hora comienza la actividad del intestino delgado, ¿ya? Las 2 horas del intestino delgado, donde el órgano recibe del meridiano correspondiente la energía aquí. Y va a estar presente de la 1 hasta las 3 en punto. Eso significa que le va a dar 2 horas, ya vimos que son 2 horas porque son 12 meridianos, ¿ok? Entonces tenemos que, comenzamos con el intestino delgado, su trabajo es reconstruirse, regenerarse, recibir el influjo de energía, porque también está relacionado con nuestras emociones. Y es por eso que si una persona come demasiado tarde, no va a tener una buena digestión, porque el intestino lo que necesita es recreación, no más carga laboral. Luego, a las 3 de la tarde, 3 de la mañana, vamos a encontrar que la actividad se centra en la vejiga. Miren esto, la vejiga, que es el reservorio para que el riñón deposite lo que ya no necesita de agua, nutrientes o alguna otra cosa, el torrente sanguíneo, y lo manda para la vejiga en forma de orina, le llamamos, ¿vale? Entonces, de las 3 de la mañana para las 5 se dará esa actividad, ¿vale? Y luego el riñón entrará a trabajar a partir de esa hora para poder hacer su función. Y luego tenemos algo muy importante que es lo que se llama el constrictor del corazón. Ese constrictor del corazón y comienza a trabajar de una forma muy especial. Su actividad es de las 7 para las 9. Oigan eso, qué bello, ¿no? De 7 a 9. Y lo que se trata el constrictor del corazón habla de lo que nosotros llamamos de la membrana muy especial que es el pericardio. Entonces el pericardio juega una función muy importante y se le conoce como el maestro del corazón. Miren ustedes, o sea que estos hermanos nuestros orientales
son personas que han evolucionado mucho en comparación con nosotros. Aquí tratamos al órgano como un simple órgano, es el corazón, y no se le pone la atención que tiene dentro del contexto de la grandeza que representa. Entonces, nosotros vamos a entender que al trabajar en el pericardio, va a estar funcionando como el maestro del corazón, ese constrictor. Luego, tiene un significado mucho más avanzado dentro del plano etérico, y ese significado es que aloja a lo que ellos le llaman el Shen, S-H-E-N, Shen. ¿Y qué contiene el Shen? El Shen es el concepto que abarca al espíritu, también abarca a la mente y a las emociones. Entonces nuestro corazón no es sencillamente una bomba que se encarga de enviar fluidos sanguíneos, sino que tiene funciones que son invisibles, etéricas, tiene que ver con la biología, con el sistema energético que nos da la existencia. Entonces el constrictor del corazón va a trabajar de 7 a 9 horas. Es decir, desde las 7 hasta las 9, no de 7 a 9, que trabaje 7 o 9 horas, no, sino que de 7 a 9 horas. Luego viene el triple calentador. Y el triple calentador es una función que arranca a las 9 horas y termina a las 11 horas. Y este tiene tres funciones. Es donde trabaja con el calentador superior, el calentador medio y también con el calentador inferior. Y en el calentador superior controla los fluidos y el vapor del agua dentro de nuestro cuerpo. En el medio, el calentador medio, por son tres calentadores, ¿no? El calentador medio tiene que ver con el proceso digestivo y con el transporte de los nutrientes. Entonces ahí entra el sistema digestivo, entra el hígado como el catalizador, como el órgano metabolizador, y luego el torrente sanguíneo que lleva los nutrientes. Y tenemos el calentador inferior, que es el tercero. Este nos sirve para la eliminación de los líquidos y los desechos del cuerpo. Entonces, tenemos que este triple calentador trabaja de 9 a 11. Luego, vamos a tener esa actividad en nuestro cuerpo para hacer que las cosas funcionen. Y cuando ya entramos en esto, de las 11 para las 13 horas trabajará la vesícula biliar. Y la vesícula biliar tendrá su función de esas 2 horas donde el órgano recibe la energía aquí para luego pasar al hígado de las 13 a las 15 horas. Y de las 15 a las 17 será el pulmón quien recibirá la energía para luego de las 17 a las 19 ser el intestino grueso el que absorba las energías para que posteriormente de 19 a 21 horas el estómago reciba las energías para trasladarlas de 21 a 23 horas hacia el páncreas y el bazo. Posteriormente de 23 horas hacia la 1 de la mañana será el corazón el que reciba el influjo de la energía, acorde a los meridianos a donde corresponde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es interesantísimo porque hay un periodo de oscuridad, hay un periodo de luz y los órganos van a estar funcionando de acuerdo a esos meridianos. Por eso es importante darles el descanso que merecen. La hora del día, cuando el flujo energético alcanza el máximo para un meridiano determinado, puede ser que defina el momento más conveniente para tratar una enfermedad del sistema orgánico que está asociado.
Si una persona tiene problemas en el corazón, por ejemplo, sería oportuno que lo trate de las 11 de la noche para la 1 para la 1. ¿Ya? Sería importantísimo. O de las 11 de la mañana para la 1 de la tarde. Sería lo ideal que trabaje ahí. Y si nosotros vamos a ver esto de una forma importante, por ejemplo, en el caso de la hora ideal para el pulmón sería de las 3 para las 5 de la madrugada. Me hacía nada, ni que estuviera loco yo para levantarme a las 3 de la mañana, pero ¿te interesa sanar o no? Ahí sería el punto, ¿no? Porque a esa hora estará el máximo de actividad del meridiano que se asocia al pulmón, que también tiene como órgano vacío o como al intestino grueso. Así que ese sería el mejor momento para que en la acupuntura se tratara una condición asmática, por ejemplo. Entonces, eh, los biorritmos siempre han estado presentes y hay que seguir adelante, aunque muchas personas todavía tropiezan con eso en la práctica, pero hay que buscar a personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo de una forma sorprendente para nuestro más elevado bien. Entonces, nos dimos cuenta que la medicina occidental, que es la que nosotros utilizamos, recientemente comienza a buscar el momento óptimo del día para administrar tratamientos. Y se acaba de tener en el campo de la cronobiología, por ejemplo, el estudio de lo que se llama la naturaleza de los ritmos biológicos internos del terrícola, los ritmos biológicos internos del cuerpo, y se observan desde diversos puntos de vista. Ahora bien, ya hay muchas pruebas que apoyan este concepto de la exposición al reloj biológico interno, también conocido como ciclos circadianos. El regulador interno, o sea, el ciclo circadiano, va a actuar sobre las funciones numerosas que nuestro cuerpo está desarrollando constantemente. Y dentro de esas está lo que se conoce como el ciclo de la actividad enzimática cerebral, que también influye sobre la expresión de la toxicidad que tienen los medicamentos. Muchas veces nosotros vamos donde el médico y se nos receta algo alopático y ustedes se ponen a leer el prospecto que viene dentro de la cajita del medicamento y ustedes van a ver que resuelve problemas, pero cuando se van a la lista de efectos adversos o secundarios, es una cosa enorme. Porque lo que te está curando una cosa es muy probable que te despierte otra que requiera de más medicamentos. Y el ciclo se vuelve interminable. Ahora bien, en algunas investigaciones relacionadas con el cáncer, se experimentó que con agentes quimioterapéuticos, entre ellos el cisplatino, se buscó averiguar qué hora era la óptima para administrarlo. Lo que querían era reducir al mínimo la toxicidad secundaria en los pacientes. Por supuesto, a la mayoría de laboratorios y médicos no les va a interesar. Lo que hacen es, hágalo así y ya. Nosotros debemos de comprender que somos una entidad, somos seres perfectos y esta perfección nos lleva a comprender que todo lo que hacemos o introducimos a nuestro cuerpo tendrá un efecto. Y es de ese efecto tóxico el que debemos buscar librarnos. Ahora bien, el punto que estoy exponiendo es, podemos lograr mejor eficiencia si administramos en el horario que corresponde a cada órgano los medicamentos que por fuerza tengamos que consumir. Si estamos en homeostasis, lo ideal es
ir a lo natural y poder tomarlo sin necesidad de esperar que haya un problema. Regularmente las personas van al médico o empiezan a buscar un tratamiento hasta que ya tienen el problema encima. Debemos de aprender a entender y a comprender, ¿vale? Que nosotros no tenemos cultura preventiva, sino curativa. Entonces, con la cultura preventiva, tú estás tomando tu tecito de jengibre, más cúrcuma, más rosa de Jamaica, tomas tu té que contenga polvo de ajo, por ejemplo. Cualquiera va a hacer caras por lo del ajo, no hay ajo desvalorizado. O sea, no tenemos excusa hoy en día para no tener en nuestra casa lo que se requiere, de preferencia en polvo. Porque si tienes la raíz del jengibre en lo que la rayas y todo lo demás y le echas el agua, pierdes mucho tiempo. Tiene que ser práctico en estos días modernos. Y podemos tener también el romero, el té de limón, así se llama una planta, no es que sea té de limones. Podemos empezar a protegernos, comer muchos frutos rojos, eh, vegetales que sean rojos. Si ustedes se dan cuenta, la naturaleza es tan linda y ves que dentro de todo lo que existe para el consumo, predomina lo verde, pero también hay frutos, verduras que son de color amarillo, de color violeta, de color rojo, de color rosa, de color naranja, de color dorado, ¿ya? Entonces de color blanco. Tenemos de todo. Entonces nosotros podemos ver la naturaleza nos provee de lo que requerimos para mantenernos en homeostasis, ¿vale? Cuando una persona se enferma regularmente de gripa o de gripe, resfriados y catarros, indica que tiene algo que no ha resuelto en el chakra garganta, pero bien podría comenzar a prevenir eso. La mayoría de las personas da por sentado que si hace frío va a haber un problema de gripe, resfriado, catarro, tos. Las personas dan por sentado que cuando se mojan se van a enfermar, pero eso no es más que un programa. Tú te puedes mojar bajo la lluvia y si la estás disfrutando en lugar de huir de ella, no activas ese paradigma que te vendió tu mamá, papá y toda la gente. Dice, no, es que si alguien se moja, seguro que se va a enfermar. Por supuesto que se va a enfermar porque ya tiene el programa. Entonces el programa dice, me está cayendo el agua que viene de lluvia enferma. Entonces se recuerda y va a la amígdala a buscar al subconsciente, sí, mamá decía esto, papá decía esto, mis hermanos decían esto, yo mismo lo viví, lo experimenté, le pasa a todos, ahora me va a pasar a mí. Por supuesto yo digo esto en forma didáctica porque le quito el poder y lo mando a la disolución. Esa es la forma en que el programa funciona automáticamente. No es que la lluvia te enferme. Lo que te enferma son los pensamientos y los paradigmas que tienes guardados al respecto. O el no sacar lo que llevas y que está obstruyendo tu chakra garganta. Por eso habla lo que tengas que hablar. Di lo que tengas que decir y no permitas quedarte callado ante una circunstancia o situación que te disguste, que te desagrade, que te moleste, que te incomode o que te haga feliz. Porque hay que hablarlo todito, ¿vale? Entonces menciono esto porque no se trata de ir a buscar cura, se trata de prevenir. La prevención es mucho más económica y más segura que la curación. Ahora bien, si hay algunos médicos interesados en reducir la toxicidad, yo les aplaudo. Pero la mayoría ve al paciente como un número más. Ya su juramento hipocrático dentro de su clínica ya no tiene validez. Está ahí porque quiere lucrar. Punto. Ahora bien, avanzando, nos damos cuenta que cuando se tienen animales en los laboratorios,
y en ellos se hacen las pruebas. Entonces se determina que la administración de los tratamientos a primera hora de la mañana reducía los efectos perjudiciales del fármaco. Experimentando en los animalitos, le pedimos perdón a la naturaleza porque se utiliza a todos los animalitos preciosos para hacer pruebas y experimentos, pero eso también nos muestra lo que han hecho los llamados dioses con nosotros, y nos han utilizado de experimento para esclavizarnos, para mantenernos en adoración y ese montón de cosas. Eso son experimentos de ellos con nosotros. Así como nosotros hemos experimentado con los animalitos, ellos han experimentado con nosotros y siguen experimentando. Ahora bien, ya al haber probado que los tratamientos farmacológicos, al igual que la acupuntura, pueden beneficiarse con la optimización del horario. Eso quiere decir que si alguien tiene un problema en el corazón, tiene que hacerlo de las 11 a la 1 de la mañana. Pero ya vimos que si tiene problemas en los pulmones, tiene que hacerlo de las 3 a las 5. Entonces, si se va a hacer una nebulización o un puff de esos para poder introducir una sustancia liberadora de los bronquios, trabajaría mejor a esa hora y dañaría menos al organismo. Entonces, es importante tener esos horarios para poder actuar. Y esto se da porque el ciclo del flujo energético a través de los meridianos tiene mucho que ver con la variación de la toxicidad de los fármacos en función de la hora. Y hasta el momento se desconoce por qué. Obviamente la energía nos va a cuidar, ¿verdad? Desde el punto de vista médico y farmacéutico no se conoce el por qué. Pero nosotros energéticamente sabemos que si hay una hora para un órgano, es la hora en que lo debemos tratar, que lo debemos consentir, que lo debemos cuidar. ¿Vale? Ahora bien, nosotros al profundizar debemos de entender que las energías sutiles están ahí listas y dispuestas para hacer de nosotros personas diferentes. Si hay alguna afección, es importante que tomes en cuenta esto. Ahora bien, algunos de nuestros ritmos biológicos que son innatos, es posible que sean reflejos de los ritmos energéticos sutiles de frecuencia superior. Anoche, si te perdiste la cátedra, perdiste mucho. Estuve hablando sobre el paralelismo de la realidad. Y ahora aquí estoy mencionando otra vez ritmos energéticos sutiles de frecuencia superior. Vimos que las realidades paralelas no están separadas por el espacio ni por el tiempo, sino que lo que las separa son frecuencias, ¿ya? Y ahora estamos viendo que nuestros ritmos biológicos innatos son el reflejo, el espejo, ¿ya? De los ritmos energéticos sutiles que proceden de frecuencia superior. Entonces, estos ritmos de la energía sutil están sincronizados, ¿ya? Por la resonancia que emiten los ciclos cósmicos, ¿ya? Entonces, los ciclos cósmicos son los ciclos del universo. Tu cuerpo está sincronizado con los ciclos cósmicos, tu cuerpo está sincronizado con los elementos, tu cuerpo está sincronizado con las frecuencias, tu cuerpo está sincronizado con las vibraciones, tu cuerpo está sincronizado con las emociones, tu cuerpo está sincronizado con la conciencia, con los pensamientos, con la mente, con las glándulas pineal y pituitaria, está sincronizado con el magnetismo y el electromagnetismo. En otras palabras, somos seres tan maravillosos. Y yo no logro entender por qué las personas no pueden ver esa grandeza, sino que solo se enfocan en lo que no tienen, en lo que no han logrado, en lo que todavía no llega. Cuando debemos de enfocarnos y cuidar al máximo lo que somos,
la grandeza suprema de lo que hay en nuestro interior. Ahora bien, como estamos sincronizados con los ciclos del universo, podemos recibir ese influjo energético que transforma nuestras vidas. El enlace que se da a través de los meridianos, ese puede ser uno de los caminos para poder sintonizarnos con la energía de los cuerpos celestes. Aquí entra la meditación. Anoche tuvimos una meditación preciosa. Después del programa, me fui a otra reunioncita donde estaban participando algunas personas. De tres, una estuvo en el programa, la otra no pudo estar. Habían 4 personas y los demás no vieron el programa. Pero quien estuvo presente me dice, logré conectar al universo como nunca lo había hecho. Y logré convertirme en la nada en la meditación. Y yo, yes. Porque cuando se logra ese éxito, es cuando en realidad empiezas a modificar tu vida. Tenemos que conectar con lo invisible, tenemos que disfrutar lo invisible. Hay que aprender a salir adelante y tener esa grandeza que transforma y cambia la vida. Entonces nos conectamos por resonancia de sincronía con los ciclos cósmicos. Ahora bien, el enlace a través de los meridianos nos permite conectar y sintonizar con la energía de todos los cuerpos celestes. Entonces, es sabido de la mayoría que los acontecimientos biológicos tienden a seguir los máximos y los mínimos de la actividad solar. Es decir, estamos regidos por el sol. Por eso los egipcios creían que el sol es el dios de nuestro sistema. ¿Ya? El sistema solar, en el centro está el sol, pero se llama sistema solar porque el sol es el centro donde orbitan todos los planetas del sistema. Pero esta estrella incandescente a la que llamamos sol, esa estrella tiene vida y energía en sí mismo, en sí misma. Y es la energía que nos produce la vida. Tú ahorita, si estás en todo el territorio americano conmigo, por eso territorio americano, recuérdense que no hay ningún país que se llame América. Territorio americano es desde Alaska o desde la cabeza de Canadá hasta la Patagonia. Ese es el territorio americano porque el continente se llama América. No hay ningún país que se llame América. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta que ahorita estamos en un periodo lumínico, pero ¿quién es el que produce esta luz? Es la energía del sol en forma de partículas llamadas fotones que al atravesar el campo electromagnético de la atmósfera se encienden y nos hace ver esta claridad. Pero ese mismo fotón traerá otra partícula que servirá para la fotosíntesis en las plantas y que tengamos comida y que haya vegetación. Pero también activa la energía pránica, que es la que inhalamos para tener vida. Entonces, el sol es fuente de vida. Por eso, los acontecimientos biológicos en su mayoría siguen los máximos y los mínimos que el sol nos manda a través de su actividad. Por eso es que el sistema de los meridianos es el mecanismo energético donde las variaciones de la actividad solar se traducen en efectos celulares y fisiológicos. Por ejemplo, si salimos a exponernos al sol, tenemos vitamina E del contacto de la energía que está en el ambiente con nuestra piel. A nosotros los hombres nos beneficia el exponernos al sol. Eleva los niveles de testosterona. Entonces el sol tiene muchas cosas benéficas. La energía es perfecta. Ahora bien, nosotros debiéramos aprender que si desarrollamos y tenemos en cuenta esa periodicidad de los flujos de energía cósmicas,
que se dan a través de los meridianos, podríamos llegar a entender las variaciones cíclicas de los fenómenos biológicos que son estudiados por los cronobiólogos. Entonces, se estudia un cuerpo en función de cómo está el sol. Por eso las personas cuando el día está gris, dicen, ay, que el día está triste, ay, que el día se siente aburrido, ay, que el día se siente que no sé qué. Cuando en realidad no es precisamente por eso, porque la conexión con el sol como que aviva. Pero les quiero dar un secreto. Los días grises son excelentes para nuestro cerebro. Incrementan la actividad cerebral, potencializan la inteligencia del individuo. Entonces, no es que si el sol no se ve, no tengamos energía. Claro que la tenemos, solo que está atravesando el sistema gaseoso que produce las nubes. Pero eso sirve para que tu cerebro crezca y, bueno, crezca no en el sentido que la cabeza te va a volver más grande, sino que crezca en el sentido de desarrollar más procesos cognitivos, más redes neuronales, más procesos de aprendizaje. O sea, todo tiene su razón de ser. ¿Vale? Ahora bien, nosotros vemos que los acupuntores intentan restablecer el equilibrio de los sistemas orgánicos enfermos y tienen en cuenta los cambios cíclicos de la energía que se da en los meridianos. Y estos terapeutas, dentro de su ciencia, ellos ven que una alteración de los meridianos siempre es la precursora de una patología orgánica. ¿Qué significa eso? Si hay una alteración de la energía en los meridianos del cuerpo, este es el precursor o el detonante para que se presente una enfermedad en los órganos. Así que lo que tenemos que hacer es transformar las cosas. Y las anomalías que se dan en los circuitos, lo que hacen es reflejar el desequilibrio en las regiones polares de la fuerza del yin y del yang, que son los polos masculino, femenino, positivo, negativo. Pero recuerden que son solo polos. Cuando decimos negativo no quiere decir que no sirva. Negativo es un polo y positivo es otro polo. Ninguno de los dos por sí solo trabajará. Tienen que estar presentes los dos y luego un punto neutral. Eso se los he enseñado muchas veces. Por eso decimos que ninguna de estas dos fuerzas o de estos dos polos existe por sí misma, sino que está en relación con las necesidades o requerimientos energéticos de todo el organismo. Ahorita, por ejemplo, ustedes están escuchándome, tal vez estás trabajando, estás haciendo otra cosa, o estás en tu casa y estás activando y estás escuchando. Pero en ese momento está trabajando tu corazón perfectamente en sincronía con tus pulmones, con tu hígado, con tu vaso, con tu páncreas, con tu intestino delgado y grueso, con tus riñones, con tu vejiga, con tu vesícula biliar, con tu cerebro, con tu esófago, con tu sistema óseo, con tu sistema linfático y circulatorio, con tu corazón. Todo está trabajando al unísono. Pero si se presenta una alteración, producto, por ejemplo, de que te enojes, te molestes, te violentes, te insulten y respondas al insulto, o que seas objeto de maltrato, en ese momento se presentará la patología en un órgano que será el más afectado acorde a lo que estás viviendo. ¿Vale? Ahora bien, cuando se recupera y se restaura el equilibrio de las energías, esto ocurre en el circuito de los meridianos, entonces se encontrará el alivio o la cura a la dolencia, porque los patrones energéticos que antecedieron a esa disfunción y la desorganización en el plano celular tienden a equilibrarse. Somos seres muy complejos. Yo diría mejor perfectos. Entonces, por eso he dicho que las emociones te enferman o te sanan.
si me mantengo lleno de gozo, de alegría, riendo, alegre, dinámico, eso va a influenciar a los patrones energéticos y van a organizar mi plano celular, van a corregir la disfunción. Pues si una persona se mantiene enojada, airada, peleándose con todo el mundo, descontenta, reprochando, quejándose, maltratando y anda eufórico, ansioso, lleno de tantas cosas, lo único que va a hacer es desequilibrar el patrón energético. Y eso será el precursor de la disfunción en los órganos. Y no solo eso, sino producirá desorganización o desorden en el plano celular. Las células son las responsables de todo lo que nos ocurre. Amar a nuestras células es lo mejor que puede hacer. Así que ponte las manos aquí a la altura del corazón con esta forma de paloma si puedes y di, queridas células, muchas gracias. Gracias por trabajar también y perdónenme, porque con mis estados alterados de ánimo sé que las he afectado. Pero ustedes conocen perfectamente cómo sanarse y autorregenerarse. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Las amo. Solo con esta declaración ya tus células te escucharon. Voy a subir al canal de YouTube una meditación para tener eh, equilibrio en los órganos. Y la voy a anunciar cuando ya esté disponible para que ustedes vayan y equilibren su organismo. Ahora bien, cuando aplicamos esta filosofía energética, vemos cómo nuestros hermanos orientales que se dedican a la acupuntura logran tratar con mucho éxito todos los tipos de dolencias diferentes que existen y están tratando no solamente las dolencias orgánicas, sino también los síntomas. Y aquí en nuestro medio, desafortunadamente, esta mentalidad occidental solo decidió fijarse en la dimensión terapéutica especial hasta hace poco. Pero nos damos cuenta que la analgesia por acupuntura, ¿ya? Era el único aspecto que tenía una explicación científica racional. Hoy nosotros tenemos un dolor que va a un ibuprofeno, que va a un naproxeno, que va a un diclofenaco, que va a un ketorolaco, que va a un... bueno, hay tantos analgésicos, una aspirina, un tramadol, un paracetamol, acetaminofén, entre tantos que hay. Cuando es mucho mejor entender que si se está presentando un problema es porque hay un desequilibrio energético y lo ideal sería ir a equilibrarlo. Porque el analgésico lo que va a hacer es enmascarar nada más el dolor, no lo corregirá. Ahora bien, nosotros avanzamos y nos damos cuenta que los razonamientos regularmente nacen de la confusión que se da entre los canículos que pertenecen al sistema meridiano y al sistema nervioso. Y en lugar de admitir que todo esto es un sistema energético exclusivo, se trata aisladamente cada cosa. Ahora, por ejemplo, las metáforas que utilizamos filosóficas de los circuitos orgánicos de la energía, vemos que se comportan como los elementos telúricos. Y luego lo del yin y del yang pasa a ser demasiado para el nivel de tolerancia de la mayoría de los médicos occidentales. Piensan que estamos locos. Ven a la acupuntura como, esa es charlatanería. Ven a la naturopatía, charlatanería. Ven a la homeopatía, charlatanería. Es que no salió de una universidad. ¿Y quién tiene que salir de una universidad para sanar a las personas? ¿Eh? Ahora bien, yo no tengo nada en contra de los médicos. Me fascina la ciencia médica.
pero me fascina aún más cuando podemos mezclarla con la acupuntura, con la ayurveda, con la naturopatía, con la homeopatía, con la herbolaria. Mucho tiempo atrás, ningún médico te hablaba de las emociones. Luego empiezan a salir las sustancias como el clordiazepóxido, el bromuro de clidinio, la amitriptilina, que sirven para producir tranquilidad a nivel del sistema que controla el intestino grueso y en el cerebro. Entonces, comenzaron a entender que lo que le sucede al paciente emocionalmente o en sus pensamientos le afecta físicamente. Y damos gracias porque eso ha ido mejorando y se ha ido incrementando. Y qué bueno, porque yo siempre lo he dicho en palabras de Cryon, llegará un momento en que en los hospitales habrá un médico de emergencias para todo lo que es alopático o cuestiones de sutura o cirugías, etcétera, pero habrá un médico eh, holístico a la par para tratar todo lo que la medicina convencional no puede cubrir. Entonces, la mayoría de los científicos occidentales, para ellos los meridianos de la acupuntura dicen que son estructuras imaginarias. Todavía no tienen esa iluminación de que somos seres energéticos. Y a mí me gusta preguntarle a este tipo de médicos, oye, si voy al corazón no encuentro esos sentimientos. ¿Ah? Si es imaginario o los sentimientos son imaginarios. Si voy al cerebro, le pregunto a un neurocirujano, ¿cuántas veces usted ha agarrado con su, o visto al abrir un cerebro, ha visto un pensamiento y lo ha sacado para observarlo? Ah, sí, este señor estaba pensando esto y se lo vuelve. No. Pero bueno, estas son cuestiones de confrontación y yo no vengo a confrontarme con ninguno. El punto es que creen que es imaginario y que no hay estudios anatómicos sobre los meridianos que estén publicados en las revistas médicas ortodoxas para que ellos tengan la sustentación de la existencia de aquellas. Si yo le pregunto a un médico, ¿qué es lo que hace que el corazón pueda tener esa frecuencia? ¿Y de dónde saca su energía? Porque el músculo es eléctrico. Porque registramos a través de un electroencefalograma los hercios del cerebro. ¿Por qué podemos monitorear la actividad de las neuronas? Pero el neurocirujano ve una neurona y no dice, ah, esta es la neurona que sirve para que la persona tenga mayor confianza en sí misma. No. Entonces se debe de aceptar que existen términos que la medicina convencional no desarrolla por desconocimiento e ignorancia. Ahorita los médicos me dijo ignorante, sí. Y me apoyo en las palabras de un hombre muy reconocido, Albert Einstein, que dijo, nosotros en determinada medida somos ignorantes de muchas cosas. Y lo dijo un hombre que tenía una mente maravillosa. Él era muy bueno como físico, como matemático, pero quizás muy pésimo como neurocirujano porque no era esa su especialidad. Entonces era ignorante de muchas cosas de la neurocirugía. Estamos aquí para complementarnos y para entender que no somos solo materia, somos energía. Y esa energía no necesita que haya una revista médica que la reconozca. El alma no necesita la aprobación de la comunidad científica. ¿Quién es la comunidad científica para que nos sujetemos a ella? Ninguno. No es nadie, sino que son los conceptos que se van desarrollando dentro de una visión puramente materialista. ¿Vale? Tenemos entendido que cuando una persona fallece o da su último suspiro, automáticamente pierde peso. Son unos gramos, pero
Eso es lo que pesaba el alma. ¿Qué se hizo? ¿A dónde se va el hálito de vida cuando ya no funciona nada en el cuerpo? Tampoco lo pueden explicar. Ahora bien, ellos prefieren creer que las vías nerviosas son el verdadero mecanismo de acción de la terapia, pero no es así. Ahora mente, de una forma, ahora mente, de alguna forma, la ciencia occidental es muy probable que no llegue a ese aprender, no dije aprender, de los meridianos de la acupuntura, sino a través de la física cuántica. Pero recuerden ustedes que la física cuántica entra en pugna contra la física newtoniana y contra la comunidad científica, porque la física cuántica es la única de las ciencias que realmente reconoce que hay algo en lo invisible y lo ha medido. Por eso es que a mí me fascina todo lo que es relacionado al quantum, porque es lo único que nos puede decir qué es lo que está pasando. De esta forma, la física cuántica va a entender también la energía y los aspectos invisibles de la vida. Por eso anoche pude darles una cátedra diferente basada en conceptos neurocientíficos que han sido a través de la medición de la energía que hay en el interior de la persona. Aquí en la cabeza, como en todo el cuerpo, existe mucho movimiento energético, muchos circuitos que se están cruzando unos con otros, intercambiando información para hacer posible la biología, la vida. Bio viene de vida, ¿no? Entonces la biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces la biología ahora entiende que no somos solamente pedazos de carne y hueso, tejidos, órganos, no. Somos algo mucho más grande que eso. Y allí vivimos y ahí nos movemos para interactuar. Así que los meridianos en la acupuntura y el sistema nervioso funcionan de forma complementaria, no están en contraposición. Por eso cuando hacemos una inhalación consciente, nosotros estamos llevando energía pránica que se reparte por todo nuestro ser para alimentar a los nadis. Los nadis llevan la energía a los meridianos y de los meridianos se distribuyen los órganos que corresponden. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Y por eso podemos lograr grandes cosas a través de esto, porque es una función complementaria. Y estos sistemas funcionan en armonía, ¿ya? En armonía para poder traducir las incidencias energéticas de carácter superior, entiéndase etérico, lo traducen en patrones fisiológicos celulares. Ese es un gran avance, tener ese entendimiento. Y para ello contamos con los trabajos de Kim Bong-han, que sugieren que realmente existen meridianos como estructuras tubulares que se extienden por todo el cuerpo. Si alguien quiere saber más al respecto, busque las obras de Kim Bong-han y van a encontrar muchas respuestas. Ahora bien, cuando siguió sus investigaciones, este señor Kim demostró la existencia de esa sección distinta que existe en ese sistema de conductos y que está dedicada en forma concreta a suministrar energía a la red neuronal del organismo. Este señor Kim Bong-han es un genio. Y luego también demostró que si se cortan los meridianos nutrientes que sirven para alimentar a los nervios, los tiempos de conducción de los impulsos nerviosos sufren retardo significativo. O sea,
la transmisión del impulso eh, nervioso tiene que ver con el meridiano que nutre al sistema nervioso. Qué maravilla realmente. Somos seres tan preciosos, tan especiales, tan bellos, tan hermosos, tan llenos de vida. Y termino con esto. Nosotros podemos preguntarnos si existen otras pruebas experimentales aparte de las que ha hecho en sus estudios Kim Bong-han, ¿ya? Y que estos puedan corroborar también la existencia de esa red de meridianos de acupuntura. Tenemos que buscar si existen más investigaciones que puedan tender a sustanciar esa correspondencia que existe entre las vías de los meridianos que presenta la MTC y los órganos corporales. De por sí, yo la doy por sentado. Recuerden ustedes, con miles de años la MTC no se puede equivocar. Pero aquí el dominio es energético sobre lo físico, en interacción perfecta. No solamente ver a un órgano aislado. Y la respuesta a esto de que si hay más estudios aparte de lo que de Kim Bong-han, obviamente hay muchísimos más. Y los estudios que se han efectuado confirman esa relación entre los meridianos y los órganos. Por ejemplo, una persona que presenta muchos problemas de la vesícula biliar indica cosas que nunca perdonó, que no se perdona a sí misma, que le causan conflicto, que la destruyen, que la enojan, que la violentan, que la desequilibran. Y el médico lo primero que dice, no, lo que hay que hacer es hay que extirparlo. Se acaba el problema. Pero va a causar otro problema a nivel digestivo. Porque la bilis juega un papel importante en el aspecto intestinal. Sí hay interacción. Entonces, como se confirma la relación de los meridianos y de los órganos, eso se hace mediante medidas metódicas que se ponen en series con los valores eléctricos que presenta el sistema de los meridianos. Entonces, el registro de esos parámetros eléctricos no solo permite demostrar la existencia de los meridianos, sino también que el sistema de la acupuntura es útil y es posible para el diagnóstico, ¿ya? Porque atrae la atención, llama la atención sobre los órganos que adolecen de anomalías. Es decir, un órgano se comporta distinto frecuencialmente cuando tiene un problema. Y esto es importante de entenderlo. Y cuando lo comprendemos, llegamos a un nivel de entendimiento completamente diferente. Yo les invito a que ustedes estén conmigo en el próximo programa que va a ser el martes de la semana entrante. Y en ese programa vamos a estar estudiando aspectos importantes de los sistemas de meridianos de acupuntura como una interfaz para el diagnóstico de las enfermedades. Conste que yo estoy aquí enseñando sobre esto, no porque tengo una clínica de acupuntura, no porque te quiera vender un paquete de acupuntura, nada que ver. Yo estoy enseñándote que existe una correlación perfecta entre lo que eres, lo que sientes, lo que piensas y tus energías, tus órganos, tus sistemas. Y que lo que le pasa a tus órganos es consecuencia de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Pero lo importante aquí es que nosotros podemos aprender y hacer cosas mejores para nuestro más elevado bien. Quiero saludar a quienes amablemente me
escribieron, y a las 2 personas que han compartido el programa se los agradezco enormemente. No se olviden de dejarnos un like, un corazoncito, una figurita, un punto inclusive, si es que no puedes hacer otra cosa o no quieres hacerla, un punto. Y ya vas a ayudarnos a que el algoritmo nos ubique en mejores lugares de búsqueda. Y veo aquí a Franz que dice, wow, qué interesante, qué magnífico aprender con tu valiosa guianza, gratitudes para tu valiosa existencia, amado Messenger, gracias para cada uno, saludos y feliz día del verde. Gracias a nuestro padre Micael. Yo admiro a Franz porque le fascina escribir y de verdad, qué bueno. Luego nos vamos con Olga Pineda que dice, buenos días maestro y familia cuántica presente. Maravilloso. Carl, ¿cómo estás? Buenas tardes, presente maestro. Dice, ¿qué tal querido Carl? Te extrañamos anoche en la reunión. No te vi por ahí cuando revisé los comentarios, así que esperamos que te integres pronto. Luego tenemos a mi hijo Marcos. Dice, buenos días, amado padre, querida familia, bendigo su existencia. Ya estoy aquí presente. Qué bueno, mi hijo, te bendigo y te deseo éxitos en tus labores. Franz, gracias por estar presente de nuevo con tu bella enseñanza. Gracias a ti por estar aquí y agradezco infinitamente a quienes ven el programa pero no se reportan. Y no es que sea un reporte, pues, sino que no nos escriben. Yo te invito a que te acerques, escríbenos, contáctanos. Queremos ayudarte a superar muchas de las cosas que puedan retenerte. Hoy en la noche tendremos nuestro programa especial, nuestra cátedra magistral sobre conciencia sin dualidad. No te la pierdas. Vamos a llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido en conciencia sin dualidad, principalmente hablando del mindfulness. Y eso te conducirá al mejor entendimiento de lo que existe. Y en tanto llegamos a ese momento, eh, les bendigo y les agradezco el haberme acompañado. Veo también que aquí está María del Carmen. Ajá, ya decía yo que había alguien más. ¿Cómo estás, querida María del Carmen? Siempre es un gusto enorme tenerte con nosotros en el programa. Te bendigo y bendigo tu existencia, bendigo la vida de cada uno de ustedes, familia linda, y siempre te pido besitos para tus nietas preciosas. Cuídense enormemente, estamos en contacto, bendigo el bien en cada uno de ustedes y nos saludamos a las 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México y de Centroamérica. Que la pasen re bien. Feliz día del verde. Hasta pronto.